¿Quién era Lucas? ¿Por qué escribió un evangelio y a quién se lo escribió? Hoy te lo cuento en un nuevo episodio del podcast Cosas Mayores. Soy el pastor Miguel García y hoy te quiero contar todos los detalles del evangelio de Lucas. Y vamos a comenzar hablando de Lucas. ¿Quién era Lucas? Lucas no era un apóstol, no era judío, era un griego nacido en Macedonia, natural de Macedonia, que gana el apóstol Pablo en uno de sus viajes misioneros. Y Pablo refiere en la carta a los colosenses que él era un médico, el médico amado les manda saludos, dice el apóstol Pablo en una de sus cartas. Curiosamente, Lucas es el mayor escritor del Nuevo Testamento. Mucha gente cree y piensa que es el apóstol Pablo porque él escribe 13 cartas comparada con los dos libros de Lucas, porque Lucas escribe el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Pero en cantidad, Lucas escribe más que el apóstol Pablo, más o menos. Lucas escribe 40.000 palabras entre el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, y el apóstol Pablo en sus 13 cartas escribe más o menos 32.000 palabras. Así que Lucas es realmente el mayor escritor del Nuevo Testamento. No era judío, era un griego, era gentil, y él decide escribir este evangelio, lo dice en los inicios del libro de Lucas. Él se lo escribe a un hombre llamado Teófilo, ¿no? Él dice: he decidido escribir un relato fiel para ti, muy honorable Teófilo. ¿Quién era Teófilo? Realmente no se sabe quién era Teófilo. Cuando uno lee todo el libro de Lucas, Lucas refiere a muchas autoridades, habla del tetrarca de tal ciudad, de la persona que era de la provincia tal, da los nombres de las autoridades. Pero cuando uno ve los libros de historia, no encuentra una persona que se refiere a Teófilo. Era una persona muy importante porque se lo habla, se lo dice, excelentísimo, honorable Teófilo. Probablemente era alguien de mucha influencia en Roma, cercano al César, o alguien de alguna provincia, o alguien que tenía mucha importancia, pero la historia no lo encuentra. Pero Lucas se refiere a él como que todo lo que estaba haciendo se lo había escrito a él, por decisión propia. Él dice: me pareció a mí escribirte esto y poner en orden todas las cosas. Había muchos escritos en ese momento, se escribía cosas del Señor, y parece que Lucas, dentro de lo que él leía, encontraba que todo se tenía que poner en orden. Entonces Lucas empieza a investigar, pero él tiene un gran mérito, el Evangelio de Lucas, porque era muy fácil escribir o encontrar historias acerca del Señor Jesús, a pesar de que habían pasado 30 años, porque había muchos testigos, los apóstoles, toda la cantidad de discípulos, había mucha gente que había escuchado de lo que había hecho el Señor. Lo difícil y el gran mérito de Lucas es que él cuenta historias exclusivas de el nacimiento del Señor Jesús, la niñez del Señor Jesús, la historia de Juan el Bautista, la adolescencia del Señor Jesús, muchos detalles que uno se da cuenta y encuentra y dice: ¿cómo encontraste esas historias que eran 60 años atrás? Porque el Evangelio de Lucas se escribe en el año 60 aproximadamente, 60-61 después de Cristo, o sea, 30 años después de la cruz y 60 años más o menos después del nacimiento del Señor. Así que había mucho mérito en la investigación porque habían pocos testigos. Cuando uno lee toda la historia, cómo se va contando, cómo nace el Señor, se cuenta la historia de Juan el Bautista, se encuentra que había una relación familiar entre María y Elizabeth, la madre de Jesús y la madre de Juan el Bautista. La historia de Zacarías, el padre de Juan el Bautista. La historia de Jesús como niño siendo presentado al templo. La historia esta de que se acercan algunas personas como Simeón, una mujer profetisa llamada Ana que tenía más de 100 años, que al ver a Jesús se dan cuenta que estaba el cumplimiento de la palabra en ese niño. La historia de la adolescencia de Jesús, ¿no? Cuando va y se pierde y se le encuentra en el templo hablando con los maestros de la ley, uno empieza a encontrar que de dónde sacó toda esa información Lucas, y la persona más probable que le cuenta estas historias es María, la madre de Jesús. No hay una referencia a en qué año muere María, ¿no? Lo más probable es que María haya estado viva cuando Lucas escribe el Evangelio, porque era una madre bastante joven, ¿no? Había sido 60 años atrás madre de Jesús,
Lo más probable es que María, para la época que Lucas escribe, tenía menos de 80 años. Entonces, pudo haber sido una fuente que parece muy probable porque ella siempre está cercana a todas estas historias, o los hermanos de Jesús, ¿no? Los hijos de María posterior a Jesús, pudieron haber sido la fuente de las historias que Lucas cuenta de manera exclusiva. Ahora, Lucas es la primera persona o la única persona que refiere la edad de Jesús, porque los evangelios cuentan todas las historias y todos los milagros, pero Lucas es el único que dice que Jesús era como de 30 años. Ojo, no dice que Jesús tenía 30 años, dice era como de 30 años, ¿no? Preguntó y dijo, bueno, ¿y qué edad tenía, no? Bueno, la gente decía, bueno, era como de 30 años. Ahora, es muy probable que el Señor haya tenido 30 años por los cumplimientos proféticos que Dios tiene en varios hombres de la Biblia a los 30 años. Por ejemplo, los judíos empezaban a servir en el templo a los 30 años. Pero hay otros hombres, ¿no? Como José, por ejemplo, a los 30 años se le cumple el sueño y se pone a trabajar al lado del faraón con este gran sueño que tiene con el ser grande, ser alguien de influencia. También el rey David. El rey David a los 30 años asume el reinado. Y otros hombres de la Biblia a los 30 años se fueron cumpliendo cosas proféticas. Entonces es muy probable que el Señor Jesús sí tenía 30 años, a pesar de que Lucas no lo afirma, dice que era como de 30 años, pero es un detalle importante lo que encuentra que Jesús empieza su ministerio a los 30 años. Ahora, Lucas tiene un gran mérito por la cantidad de investigación que se nota en todo el Evangelio, y él encuentra historias exclusivas que él cuenta, como por ejemplo la parábola del hijo pródigo, ¿no? Una parábola famosísima, no está en los otros evangelios, lo encuentra Lucas. En algún momento el Señor le enseñó, ¿no? La contó y no la registraron ni Mateo ni Marcos. También está la famosa historia de la parábola del buen samaritano, una parábola famosísima que solo la encuentras en el Evangelio de Lucas. O sea, Lucas tuvo el mérito, después de 30 años, encontrar historias que no habían estado en los dos evangelios que ya estaban escritos, que se habían escrito. Marcos anteriormente, el primero, y luego el libro de Mateo. También cuenta otra historia famosísima, que es la parábola de la oveja perdida, ¿no? Entonces Lucas, en su investigación, no solamente pone en orden las cosas ya escritas, sino que él empieza a encontrar historias muy buenas de la niñez del Señor, de la adolescencia del Señor, y también nuevas enseñanzas que no las habían registrado otros evangelios. Él también habla acerca de el Señor, la relación con la gente, y le da dos grandes muestras acerca de lo que el Señor era la relación con la mujer, ¿no? Porque habla mucho de María, habla de Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, habla acerca de su relación con Marta y María, estas dos hermanas de Lázaro, en la cual Jesús tenía esa amistad. Le da mucha relevancia a esta mujer, Ana profetisa, una viuda que tenía 80 y tantos años de viuda, que estaba orando en el templo siempre, y cuando ve al niño Jesús, dice, ahí se ha cumplido todas mis oraciones. Le da mucha importancia a la mujer, y también habla mucha importancia de los gentiles, de los no judíos. Él, obviamente, al ser no judío, le da ese énfasis de cómo el Señor le dio importancia a quienes, por ejemplo, habla de la viuda de Sidón, del Señor hablando de Naamán, del sirio, del buen samaritano, habla de los tiempos de los gentiles. Sus comentarios con los gentiles son de apertura y no tanto de cerrar. Entonces, él, al ser un gentil, este evangelio está escrito enfatizándolo en los gentiles. Y ahora, Lucas no pone que él escribe, ¿no? Pero la tradición era muy fuerte de que se supo desde el comienzo que ese escrito, ese evangelio que se escribió, le pertenecía a Lucas el médico, muy famoso al estar cercano al apóstol Pablo. Siempre la tradición le adjudicó la autoría a Lucas, el que acompañaba al apóstol Pablo. Usa muchos términos griegos porque se estaba refiriendo obviamente a los gentiles, y como buen médico enfatiza mucho en las sanidades. Ahora, él, al contar esta historia muy completa de la historia de Juan el Bautista, de sus padres,
de cómo él nace de una mujer que estaba estéril y cómo viene un milagro a Zacarías, que era el que servía en el templo. Hay una referencia interesante de que Juan el Bautista y Jesús eran familia, pero que también casi tenían la misma edad, porque cuando María va a visitar a Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, ella estaba embarazada y María también ya estaba embarazada. Entonces, Juan al parecer es un poco mayor por meses, pero allí te da un detalle interesante, que cuando Herodes manda matar a los niños menores de 2 años, no solamente se salva el niño Jesús, el bebé Jesús, sino que también se salva el bebé de Juan el Bautista, ¿no? El hijo de Zacarías y de Elizabeth. O sea, el Señor guarda la vida de Juan. Si Juan hubiera tenido 4 años, 10 años mayor, no hubiera estado en el rango de los bebés muertos o de los bebés amenazados de muerte, pero el Señor también salva la vida de Juan allí, de lo que cuenta el libro de Lucas en los comienzos. Él también incluye una genealogía, tal como Mateo, pero él no se refiere tanto a lo que estaba queriendo hacer Mateo, enfatizando a los judíos que Jesús venía de la casa de David, como mostrando a los judíos la genealogía del cumplimiento del Mesías, sino Lucas hace una genealogía de un solo tiro, llegando hasta Adán, ¿no? Mateo simplemente llegaba hasta David y hasta Abraham. Él no refiere pues estos grupos de 14 con la mente matemática de Mateo, sino Lucas lo hace de otra manera, otro estilo de investigación, pero él llega las genealogías directamente hasta Adán, o sea, hasta el inicio, ¿no? De cómo Jesús desciende directamente de David, directamente de la tribu de Judá, pero llega hasta Adán. Y Lucas doctrinalmente enfatiza mucho las historias en lo que se hablaba de la doctrina del apóstol Pablo, que era la salvación por gracia, la salvación por fe. Porque dentro de las historias uno empieza a contar, uno empieza a ver, por ejemplo, la historia de el fariseo y el publicano, ¿no? Un hombre que se salva no por méritos, sino por la gracia de Dios, por la fe. También encuentras pues la historia del hijo pródigo, de Zaqueo, ¿no? La historia de Zaqueo, el jefe de los publicanos, que era realmente el jefe de Mateo, ¿no? El jefe de Mateo, y que se sube a este árbol grande buscando curiosamente, tal vez pensando y diciendo, ¿por qué Mateo dejó el cargo de publicano a seguir a un hombre ahí, Jesús? Tal vez Zaqueo, esa es la curiosidad que lo lleva a subirse al árbol, a buscar a quién estaba siguiendo Mateo, y Jesús tiene el detallazo de mirar arriba, de llamarlo por su nombre y decirle, hoy voy a estar en tu casa. Y producto de la acción de Zaqueo, de arrepentimiento, de devolver todo lo que había cobrado mal, entonces Zaqueo le dice el Señor que la salvación había venido a su casa. Entonces en todas estas historias va mostrando Lucas contando de que la salvación es por gracia, de la misericordia de Dios, no del juicio de Dios. Y también hay muchas historias de la oración, hay detalles donde habla de que el Señor intercedió por Pedro, también de que exhorta a los discípulos a orar en Getsemaní, que ora por sus enemigos. Hay unas historias de las oraciones de Jesús, de cómo Jesús enseña a orar. Así que eso es lo que te quería contar acerca de el Evangelio de Lucas en este nuevo episodio del podcast Cosas Mayores. Así que espero contar con tu asistencia en la próxima semana. Que Dios te bendiga.